Bueno, vamos a empezar ya las clases de este segundo de la ESO con temas de primero de la ESO. Vamos a empezar con Grecia, todo lo que significa Grecia. Un tema muy importante, muy influyente, de los que más han influido en lo que podemos llamar cultura occidental. Pero antes de empezar con Grecia, vamos a situarla en el tiempo. ¿Os acordáis que estamos en edad antigua? Más o menos empieza sobre los 3000, 3200, 3300 años antes de Cristo y va a llegar hasta el 476 después de Cristo con la caída de Roma. La civilización más antigua de la escritura es Mesopotamia, ¿de acuerdo? Desde ese 3200, 3300 hasta el 539 antes de Cristo. Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria y Neobabilónico. ¿De acuerdo? 539, un poquito estos años. La otra cultura, como usted ya es Egipto, ¿de acuerdo? Lo mismo. Antiguo Egipto, medio, nuevo y bajo tardío. Vamos a ver, cuando hablamos de tardío, cuando hablamos de imperio bajo, prefiero usar la palabra tardío porque está el Bajo Egipto y el Alto Egipto, el periodo tardío de Egipto, hablamos siempre de decadencia. Ya veremos algunas cosas que hacen los creadores. Cuando hablan de tardío, hablan de decadencia. Ya es una cultura que está en decadencia, que va a tender a desaparecer o que está controlados por gente externa. En este caso, tanto asirios como persas, como ptolomeicos, como helenos. ¿Vale? Y entramos justamente en lo que sería Grecia. ¿Cuándo empieza Grecia? ¿Eh? Ya veremos cuando hablamos de dónde está, veremos qué entendemos por Grecia. Y siempre se habla de dos culturas prehelénicas. Realmente la palabra correcta para hablar de la cultura que vamos a dar es la cultura helénica, pero a veces se confunde con otro periodo, por eso seguimos con Grecia. Estas dos culturas prehelénicas son la cultura minoica y la cultura micénica, periodo minoico o periodo micénico. Son los dos primeros que vamos a dar. Más o menos empiezan a tener la escritura, ¿de acuerdo? Empiezan a tener contactos, algunos hablan de 3000, 2500 antes de Cristo. Hay gente, veréis ahora que os enseñaré un mapa, que ya habla de 3000. Tiene un periodo antiguo, un periodo, fijaros que pongo A, periodo medio, lineal A, ¿de acuerdo? Y periodo B, medio, lineal B. Lineal A y lineal B hacen referencia a la escritura que tiene. Cuando leemos la cultura minoica, veremos un poquito a qué se refiere. Y veremos que realmente no utiliza la palabra lineal A o lineal B, sino que lo que utiliza son las palabras palacio, ¿no? Del tipo de arquitectura que nos ha llegado. Bien, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este tema. Después tenemos aquí el micénico. Más o menos unos 1600, 1700 antes de Cristo. Después en este periodo, entre 1600 y 1400, dependen del imperio minoico, ya lo veremos cuando está, y este es un periodo de hegemonía, hasta el año 1100. Curiosidad, fijaros, cuando acaba minoico micénico, empieza Grecia. Aquí se va a producir la invasión de unos pueblos que conocen el hierro y que van a destruir estas dos culturas. Y se inicia, digamos, lo que es lo que podemos llamar previamente Grecia, dividido en tres partes. La época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Otra palabreja que utilizan los historiadores. Época oscura. ¿Qué significa? ¿Que no había luz? No, significa que es oscura para nosotros. Nosotros no sabemos lo que pasó. No tenemos restos escritos, tenemos muy pocos restos arqueológicos y no sabemos exactamente lo que pasó. Sabemos algunas cosas, pero conocemos muy poquito de esa cultura. Siempre que en historia se hable de una época oscura, es una época oscura para nosotros. En esa época vivía gente, había cultura, había conocimiento, había una vida normal y corriente. Pero utilizamos la palabra oscura. Bien, ¿qué querías comentaros más? Vamos a ver.
eh, hemos visto estas culturas. Mesopotamia, Egipto, Grecia, pero hay muchas más culturas. Y en esta zona de Oriente Próximo, todo lo que es el Mediterráneo Oriental, Mesopotamia, Egipto, se van a desarrollar otras muchas más culturas. He cogido un mapa que va evolucionando con los años, donde van apareciendo, desapareciendo pequeñas culturas. Y no son todas, hay muchas más, las más importantes. ¿Vale? Voy a ir pasando de 100 en 100 años y vamos a ir cómo va cambiando el tema. Pero fijaros, está Sumeria, está Egipto y está la cultura minoica. Ya hablamos de puesto 2500, fíjate que estamos hablando de 3000. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un poquito esto. Va de 100 en 100 años, ves que no ha cambiado casi, algunas culturas más pequeñitas, algunos focos, algunas pequeñas ciudades-estados que surgen, va cambiando poco a poco, y empiezan a hablar las Cícladas, unas pequeñas islas que hay aquí, son de las primeras en Grecia que están, digamos, pobladas y demás. Ya empezamos a hablar de los amorreos y Susa, que va a ser el imperio Meda, o Elamita. Las ciudades crecen, Menfis, la capital de Bajo Egipto. Bueno, el imperio cayó y Egipto ha crecido. Y sigue estando ahí el imperio Medo, o Elamita. Los Guti van a conquistar todo este territorio. Egipto es ese periodo intermedio, se divide en dos partes, Alto y Bajo Egipto. Y siguen los minoicos y siguen las Cícladas. Babilonia. Ya empiezan urritas y hititas, van a desplazarse aquí, amorreos, arameos, casitas, y ya hemos pasado, se ha unificado de nuevo Egipto. Y siguen los minoicos. Se rompe, periodos intermedios, pequeñas ciudades de estas, y siguen. Los hititas han trasladado aquí, van a crear un fuerte imperio, un imperio que se va a enfrentar con el Egipto mayor y van a llegar a un pacto, digamos, de repartirse toda esta costa del Oriente Próximo. Fijar Alepo, una ciudad de Siria, patrimonio de la humanidad, totalmente destruida por esta guerra inhumana que ha habido estos días. Ahora estamos viendo ahí los refugiados y demás. Ya empiezan los micénicos, 1500. Los micénicos han conquistado todo. ¿Veis aquí cómo se está dividiendo el tema? Cómo van apareciendo culturas. Cómo van apareciendo culturas. Fenicia, importante, Aparece Frigia. Los filisteos. Son culturas, los fenicios van a conquistar todo el sur del Mediterráneo, van a fundar Cartago, y Cartago va a fundar, por ejemplo, la ciudad de Alicante, de Acraleuca. Seguimos, los frigios, ¡pum! Ha desaparecido todo esto. Esa invasión ha hecho que todo esto desaparezca. ¿eh? Es la época dorada de Israel y Fenicia sigue. Ahí tenemos un poquito cómo van apareciendo y desapareciendo pueblos. La Cólquida, la Magna Grecia. Es como van apareciendo. Todas estas culturas, esto es el Imperio Persa, la batalla de los 300, que van a intentar conquistar Grecia, no la van a conseguir. Es como van apareciendo y desapareciendo pueblos.
decir, lo que os estoy dando es los pueblos más importantes. Hay muchos más pueblos, hay muchas más culturas, hay cosas importantes que no damos, no da tiempo, pero podéis perfectamente encontrarla vosotros. El imperio hitita es interesantísimo, Fenicia también. Los persas, que apenas hemos dado algo, es una cultura importante que la única opción que tenemos es la guerra de los 300. ¿Mm? Que veáis qué es eso. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias.